Buenas tardes. Gracias de nuevo por la asistencia. Esto es algo, como lo he dicho más de una vez, nos envían todos los pueblos de alrededor: Villafranca, Milagro, Valtierra y Arguedas. Hoy está con nosotros Raquel García, secretaria del Ayuntamiento de Cadreita, como todos sabéis, abogada, y nos va a hablar de unos temas que parece que en algún año se han hablado, pero es muy importante porque ahora, yo por lo menos por lo que estoy viendo, y por mí el primero, hay una nueva generación, entre los 65 y los 70, que no los habíamos escuchado, y se trata pues de testamentos, donaciones, herencias y otras formas que es muy bueno que lo sepamos todos, por cómo podemos reaccionar y cómo podemos buscar las salidas de lo que tenemos o de lo que no tenemos. Así que, por favor, así que os pido es que estemos en silencio y cuando se acabe la charla de Raquel, pues hagamos ruegos y preguntas, por lo menos pues las preguntas que consideremos que podemos hacer, pero hacerlas, por favor, que no sea yo el que las hace, hacerlas vosotros, ¿vale? Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Me pongo de pie porque me han dicho que atrás si no se oye. Entonces, lo primero quiero dar las gracias por invitarme a participar en vuestra Semana Cultural. Para mí me llena de orgullo que sea profeta en mi tierra y me invitéis a vuestra Semana Cultural. Muchas gracias. En segundo lugar, me voy a presentar como cadreitana de origen, de nacimiento. Estoy casada en Cadreita y vivo en Cadreita. Luego todos me conocéis, es obvio, y no me voy a presentar. En primer lugar, no quiero que os durmáis. Habéis hecho un gran esfuerzo por no ver la telenovela y venir a verme, pues a ver si soy capaz de mantener la atención y de que nos entre mucho sueño. Luego también os diré que hablo muy deprisa. Entonces igual cojo el turbo y bueno, me cargo la conferencia en un cuarto de hora. Por favor, si veis que hablo muy deprisa, me paráis, yo repetiré y haré esquemas a ver si soy capaz de transmitir 4 ideas, porque no podemos descender al caso concreto que cada uno nos ocupa, porque sería muy largo de explicar. Este es un tema muy complejo, pero a su vez es apasionante y a todos nos interesa. Estoy hablando de unas personas veteranas, personas que habéis tenido dificultades en la vida y las habéis sabido sobrellevar. Hay veces que habéis comprado bienes, otras veces con dificultades habéis tenido que vender, o habéis criado a vuestros hijos, habéis tomado decisiones muy importantes en la vida. Y ahora no va a ser menos, ahora tenéis que distribuir lo que a lo largo de toda vuestra vida habéis adquirido. Entonces no os podéis quedar con los brazos cruzados para que la ley, si no lo hacéis vosotros, lo va a hacer la ley después, lo haga por vosotros. Las decisiones hay que tomarlas y esto es un tema que yo creo que es por desinformación o desconocimiento, que no se habla en la comida de los domingos con los hijos. Y cuando saca el tema un hijo, el más pereo, no os hace ninguna gracia. Y dices, ¿y este qué le importará? Ya me está mandando a mí al cementerio. Ya veré yo a ver lo que hago con mis bienes. Que si la casa para que si... No, eso lo diré yo. Pero es que nadie se ha muerto por hacer testamento. Eso está más que comprobado. Vas al notario, haces testamento, pero no te mueres, ¿eh? Eso seguro. Y es mucho mejor, porque si luego os vais, dejáis el problema al que viene detrás. Y parte se lo lleva el Estado. Entonces vamos a hacer las cosas bien, porque durante toda nuestra vida las hemos hecho, pues vamos a acabarlas. Esto es más o menos una introducción y que todos os estáis planteando, ¿qué pasa? Yo soy un matrimonio y se muere la mujer, mejor el marido, así colgamos pantalones, pero bueno, entonces se muere la pareja. Y no hay testamento. Dices, entonces, ¿qué pasa? ¿Va al cónyuge? No, cuidado, no va al cónyuge en Navarra. Lo que voy a intentar es plasmar las diferencias que hay entre el Estado y la legislación navarra, porque prácticamente las caras estoy viendo, todos somos navarros, pero yo eso es lo que quiero dejar claro, que la legislación navarra tenemos mucha suerte de ser navarros. Entonces eso es lo que más o menos voy a intentar explicar, a ver si pues, soy capaz de transmitiroslo. El tema es que nos planteamos si la pareja de hecho, porque igual me voy a Benidorm y encuentro hay un medio libre, ¿qué pasa? ¿Les va a perjudicar eso a mis hijos? Igual algunos lo planteáis, pues eso también lo intentaré explicar.
También están los solteros. Los solteros, si no hacen testamento, ¿a quién va su herencia? Es otra duda que también nos puede surgir. También, si me caso por segunda vez, ¿qué pasará con mis hijos? ¿Recibirán los bienes o se los quedará esta? ¿Qué pasará? ¿Y la pensión de viudedad? Si tengo 2 viudas, me he casado una vez, me he separado y luego me he vuelto a casar, ¿qué pasa con la pensión de viudedad de mi primera esposa? Todas esas dudas voy a intentar que se los queden sin ser dudas. Pero antes de introducir en tema materia gorda, vamos a ver si, por ejemplo, un pariente cercano fallece. Pues en esos momentos tenemos solucionado hasta ir al tanatorio, pero luego se nos queda la mente en blanco y no sabemos a dónde tenemos que acudir y alguno tiene que hacer los trámites. Entonces, yo creo 3 pasos básicos antes de entrar a los testamentos. Lo primero que tendríamos que hacer es ir al registro civil donde ha fallecido. Si por ejemplo fallece en el hospital de Tudela, ir al registro civil de Tudela y pedir 3 certificados de defunción. Si fallece en Tudela, también podéis venir a Cadreita, que del ayuntamiento os lo tramitaremos. Pero es en el registro civil de fallecimiento. Y entonces pedimos 3. ¿Por qué? Primero, porque hay que traer a los servicios sociales una para que nos den de baja la pensión. Segundo, porque nadie sabe si ese señor ha hecho testamento o no ha hecho testamento. Yo insisto en señor, no sé, yo si ha hecho testamento o no. Hay un registro, eso pues antes había mucha dificultad, no sabíamos en qué notario, pues si ha vivido en Murcia, ha vivido en México como Miguel Ángel, o ha vivido en otros sitios donde ha hecho el testamento, no lo sabíamos. Entonces, ahora hay un registro general en Madrid que todos los notarios tienen la obligación de mandar los testamentos a Madrid. Entonces, en un impreso de 790, tú pagas 3,40 euros en la caja y después de que hayan pasado 15 días del fallecimiento, lo podemos solicitar. ¿Por qué 15 días? Porque cualquier persona puede hacer testamento hasta el momento de su fallecimiento. Entonces tenemos que dejar tiempo a que se comunique a Madrid todo lo que ha sucedido. Entonces, eso se puede pedir o por internet o con presencia en Pamplona y te lo dan en el acto o por correo ordinario. También hay otra duda que nos surge. Con esto de las tarjetas y de la caja, ¿tendrá seguro de vida? ¿Qué pasará? Porque claro, antes se quedaban muchos seguros sin cobrar. Entonces ahora también está centralizado todo lo de los seguros. Y si a la vez que pedimos el certificado de últimas voluntades, pedimos el certificado de seguro de vida. Y a Madrid también, con otro certificado de defunción. Ya hemos gastado los 3 certificados de defunción. Y esperamos a ver si tiene testamento este señor y tiene seguro de vida. Si te lo dan en el acto, lo sabrás, pero si no, pues tardarán unos 15 días o así. Cuando recibamos si tienen testamento o no, no os penséis que es como en las películas que se ponen una mesa así, se pone un hombre con traje y va leyendo el testamento y si no te deja nada pone mala cara y si le deja algo, pues se sonríe. No, eso no. Más que se dicen, este señor ha hecho un testamento. Entonces tú tienes que acreditar que a ti te beneficia esa herencia o te puede beneficiar, que eres heredero o posible heredero. ¿Eso cómo se acredita? Se acredita o con el DNI, o con el libro de familia, o con cualquier otro documento que tú se pueda acreditar que eres hermano, hijo, cónyuge de la persona que ha fallecido. Y con eso vas al notario que te corresponde por circunscripción, que en este caso es Villafranca, y él ya se encargará, si no ha hecho un testamento aquí, de mandar una carta a su homólogo para que venga el testamento. Y más o menos ya estamos todos en situación de testamento, no testamento. Entonces vamos a centrarnos ahora. Hay 3 grandes bloques en la conferencia que son testamentos, ley, o sea, declaración de herederos a intestato por ley, y donaciones. Entonces yo voy a centrarme en el testamento, que hay diferentes tipos. Primero, ¿qué es un testamento? Un testamento es un documento personal, no lo puede hacer nadie por nosotros. Es revocable en cualquier momento. Hoy me enfado con mi hijo y le revoco el testamento, lo puedo hacer, no hay ningún problema. Es personal, es indelegable, es secreto, que es fundamental, porque no tenemos por qué conocer lo que vas a disponer para tu fallecimiento. Y aquí es donde os digo que hay muchos tipos de testamento: abierto, cerrado, hológrafo, en peligro de muerte. Pero lo que yo me quiero centrar es en el testamento de hermandad, que igual muchos de los que estáis aquí ya lo tenéis.
que es el testamento típico de los navarros. Muerto tú para mí y muerto yo para ti. Y en caso de que fallezcamos los dos, para nuestros hijos. Eso es lo más económico, que cuesta unos 70 euros ahora. Cubrís a vuestros hijos para cuando vosotros os fallezcáis y no os va a pasar nada. Entonces, eso es una suerte y un orgullo ser navarro para poder hacer eso. Porque los otros, riojanos, aragoneses, tienen otro tipo de legislación. Yo me quiero centrar en la nuestra. Ya os explicaré luego cómo se considera que una persona es navarra. Pero ahora podemos hacer ese testamento. Los navarros, los que hayamos cumplido 14 años y las personas que estemos en nuestro sano juicio. Aquí también no es tema baladí el pensar que vamos a estar siempre bien, porque está el Alzheimer que está a la orden del día, la demencia senil. Por eso hay un refrán que los de la tercera edad suelen decir: lo que puedas hacer hoy, no lo dejes para mañana. Entonces, eso es fundamental. Después, ¿dónde se hace? Ya he dicho que se hace en el notario de la circunscripción que nos corresponde, que es Villafranca. No estoy vendiendo testamentos, ¿eh? Yo simplemente os digo que es aconsejable que vayáis a hacer el testamento. Luego, ¿quién puede recibir? Puede recibir todo el mundo. O sea, así como tenemos unas limitaciones, los que podemos dar, los que puede recibir hasta vuestros futuros nietos. O sea, todo el mundo puede recibir lo que vosotros dais. Ahora, otro planteamiento que se está dando con la nueva legislación es el caso de las separaciones. Cuando una pareja se empieza a separar, entonces decir, bueno, yo tengo testamento hecho. Entonces, hasta que esa separación no es firme, no hay sentencia, el testamento sigue funcionando, a no ser que tú vayas voluntariamente a revocarlo. No hay aquí ningún caso, pero se puede dar. En cuanto a las parejas de hecho, en el año 2000, la ley 6/2000 ya equipara las parejas de hecho a los matrimonios en Navarra. Esa ley también es navarra. Entonces también, si dejan de convivir, lo aconsejable es que vayan al registro civil de parejas de hecho, que están en los ayuntamientos, y disuelvan esa pareja, para así el testamento no surta efecto. Luego también hay otro problema, que es si pierdes la vecindad civil navarra. ¿Qué sucedería? Pero eso os lo explicaré un poco más adelante. Tenemos dos limitaciones a esta libertad de testar que tenemos los navarros, porque os he dicho, los riojanos o los aragoneses, está dividido los bienes por legítimas. La legítima, que es obligatoria para dar a los hijos, a no ser que de los desheredes, la de mejora y la de libre disposición. En Navarra no existen esas legítimas, pero sí tenemos dos limitaciones fundamentales, que es el usufructo de fidelidad, que es el usufructo viudal, y la reserva viudal. Es decir, por ejemplo, un señor fallece y tienen testamento hecho. Entonces tienen testamento yo para ti y tú para mí. Fallece yo para ti y tú para mí, no hay ningún problema. Pero si no tiene testamento hecho, entonces los herederos en Navarra son los hijos antes que la mujer o el marido. Y es que si no haces lo del usufructo de fidelidad, te pueden sacar de la casa. Que todos nos queremos mucho, pero todos conocemos las riñas que hay entre padres e hijos, o hermanos, o familiares de todo tipo. Entonces, una forma de protegernos las viudas, y digo viudas porque en un primer momento, en el Fuero Nuevo, se hablaba de cuando falleciese el marido. El tema machista sigue en la legislación. Sin embargo, en el año 87 ya se equipara a la mujer y al marido. Entonces, independientemente de que muera uno u otro, siempre que sea navarro, la persona que haya fallecido, podemos hacer el usufructo de fidelidad, que es que tenemos el uso y el disfrute de todos los bienes, y así nuestros hijos no nos pueden sacar de casa, porque ellos serán los nudo propietarios, pero a mí me tienen que aguantar. Yo soy ahí un ratonito que estoy ahí, no me voy ahí. Entonces, si hago el usufructo de fidelidad, ¿qué tiempo tengo para hacer el usufructo de fidelidad? Hay 50 días desde que fallece el cónyuge, 50 días, y luego hay 50 días para acabarlo. Eso cuesta algo de dinero, pero te da mucha seguridad. ¿Y cómo lo pierdo? Pues lo pierdo si me caso en segundas nupcias, o otro de los casos que puede suceder es que necesitemos el dinero, entonces junto con el hijo que tiene la nueva propiedad podemos vender la vivienda, pero necesitará mi consentimiento y me tendrá que dar mi parte, porque si no, no puede vender. No me puede sacar y llevar a la residencia así por así, así que necesitará mi consentimiento.
Aquí en lo de la pareja estable también se ha equiparado con la ley 6/2000, se ha equiparado a la pareja estable, porque igual conviven dos personas y antes pues había, todos veis en el periódico, dificultades para cobrar la pensión de viudedad o para incluso heredar. En este caso se equipara viudo, viuda y pareja estable. Y aún vamos más allá, también las personas del mismo sexo también están equiparadas. Ahora también tendría, si habría una unión entre dos mujeres o dos hombres, tenían la facilidad de hacer usufructo de fidelidad. Esto trae un problema, porque, a ver, hay una persona que se junta con una joven y vive durante un año, que es el requisito que ponemos para hacer la pareja de hecho. Y claro, y ahora va esta muchacha y coge y me hace el usufructo de fidelidad. Y yo, que soy la heredera, que soy la hija, esta mujer tiene el usufructo y me está perjudicando a mí como heredera. O sea, que tiene las dos vertientes, porque claro, la hija o el hijo, que el hombre queda venidor y se ha ido con una 10 años más joven que él, han estado un año conviviendo, y a mí ya me está limitando porque el usufructo de fidelidad lo ha cogido la pareja estable. O sea, que tiene las dos vertientes. La otra limitación que os he dicho que había era la reserva viudal. La reserva viudal consiste en que si yo me caso por segunda vez, los hijos de mi primer matrimonio, todos los bienes que hayan venido de la familia de mi marido, se los tengo que dejar a mis hijos, a estos. No pueden pasar a los hijos de mi segundo matrimonio. Y no puedo beneficiar a los hijos de mi segundo matrimonio más de lo que beneficie a los primeros. Pero aquí también está la ley coja, porque claro, en las parejas estables, por ejemplo, hay una persona que tiene un hijo y es una pareja estable, pero no se ha casado. Y sin embargo luego se casa. Ese hijo sí que está desfavorecido, porque esto no está regulado. El hijo primero que yo he tenido de soltera sí que está desfavorecido respecto de lo de... no está equiparado. Eso es un fallo de esa ley. Ahora llega el momento de decir, bueno, en todo esto, ¿quién lo puede hacer? Hemos dicho en todo momento los navarros. ¿Cómo somos navarros? ¿Somos navarros de nacimiento? ¿Somos navarros por matrimonio? ¿O somos navarros por residencia? La residencia tiene que ser durante 2 años continuada, y entonces yo voy al registro civil correspondiente, que estoy empadronada, y digo, quiero ser navarro, que me lo apuntan. Y si hay 10 años de residencia continuada, automáticamente soy navarro. Luego la puedo perder o no, que eso sí nos da tiempo, ya lo veremos luego. Pero, por ejemplo, una persona que se ha ido a vivir a Zaragoza, si se ha ido a vivir a Zaragoza y está 10 años viviendo en Zaragoza, tendrá que reclamar o tendrá que decir, oye, que yo quiero seguir siendo navarro, porque si no va a perder la vecindad civil navarra. Y eso es muy importante a la hora de testar, porque el testamento que estamos hablando se está rigiendo en todo momento para navarros, y por eso tenemos que ser navarros a la hora de testar. Por eso queremos mantener la vecindad civil navarra. Eso está produciendo también un problema, porque así como vienen los alemanes y se van al Mediterráneo, se arreglan la cadera, se arreglan todo, es el turismo estético que se llama, pues esto también está suponiendo que las comunidades que tienen más facilidad para testar están atrayendo a más ancianos, porque claro, les resulta luego más fácil el poder distribuir su herencia. No sé si esto se ha quedado un poco claro. Entonces, lo del testamento, para recapitular, está claro que podemos testar y dar a quien nos dé la gana nuestra herencia. No tenemos limitaciones en Navarra. Solamente hay 2 limitaciones que están relacionadas todas con el cónyuge segundo, o en el caso de que me quede viuda o viudo, entonces sí que tengo que tener un usufructo, una protección, para que los hijos, los descendientes, no me saquen. Todo esto es así de fácil como ir al notario y hacer testamento. No es otra cosa que no lo haga. Entonces la ley va a operar por mí, que es la declaración de herederos a intestato. Aquí, en Navarra, vamos a dividir 2 tipos de bienes. Los bienes personales y los bienes reales. O sea, hay como 2 tipos de herencia. No sé cómo explicaros. Aquí, por ejemplo, las Bardenas es algo que viene de herencia. El que tiene una parcela en la Bardena, eso es de familia, ¿no? No sé. O el que viene con una casa, viene de su familia, ¿no? Entonces, por ejemplo, a un chico le dan una casa y se casa. Se va de viaje novios y tiene un problema y no vuelve. Esa casa no va a su cónyuge, va a su hermano y a su hermana.
cuando igual conjuntamente lo han arreglado. Porque en Navarra, si no hay hijos, va a los hermanos, después va a los padres y después a los parientes de cuarto grado. Ni va al cónyuge, las que vienen de familia, de herencia. Los que hacemos en el matrimonio, los que hacemos entre los dos, los bienes no troncales, eso sí que está el cónyuge, pero en cuarto lugar. O sea, imaginaos. Primero están los hijos, después los hermanos, después los ascendientes, padres, después el cónyuge y después los parientes hasta sexto grado. Y en último lugar, el gobierno de Navarra. Eso si no haces testamento, ¿no? Si no haces testamento. Los grados. Los grados, ¿cómo se computan? Aquí tenemos un hijo que va a un padre. Tenemos que subir al tronco común. Y aquí está el abuelo. El abuelo. Espera, que ya voy a por otro. Cógela. El abuelo es el que tiene el tronco común. Es que la filosofía de la herencia en Navarra, todos conocemos la montaña, la diversidad que hay en Navarra. La montaña es la que plasmó en un primer momento, en los años 1800, esta filosofía, que es la casa común, el que permaneciera la casa unida, y daban las tierras al primero, al segundo lo mandaban cura y al tercero lo mandaban camionero. Algo así, ¿no? Hacía. Entonces, eso es lo que se ha transportado a la ribera y a toda Navarra, y eso es por lo que se habla de la unidad de la casa. Lo que quieren es que permanezca la unidad, y por eso diferencian entre bienes troncales y bienes no troncales. Hemos dicho que los troncales pasan hasta el cuarto grado, o sea, hasta mi primo. Puede heredar el primo de mi marido antes que yo, si no hago testamento, porque este es el hijo, este es el padre, este es el abuelo, aquí está el tío y aquí está el primo, ¿no? Entonces, este es un grado, este es otro grado, este es otro grado y este es otro grado. O sea, un primo en los bienes troncales se lleva la casa y a mirar al sol, que te quedas en el cónyuge. ¿Cómo se puede hacer la declaración de herederos en testato? Puede ser por vía de notario o por vía de juez. Si eres hijo, padre o cónyuge, vas al notario, te cuesta unos 150 euros y haces un acta de notoriedad. Entonces ya estás equiparado más o menos al testamento. Porque ahora el impuesto de sucesiones y el impuesto de donaciones están más o menos equiparados. Pero si eres hermano o pariente, tienes que ir obligatoriamente al juzgado y eso está costando ahora unos 3.000 euros. Y las dificultades que eso conlleva. Ya hemos llegado a la partición. No sé si os ha quedado claro, testamento, declaración de herederos en testato, y ahora estamos ya partiendo. ¿Cómo vamos a partir los bienes? Los bienes, la voluntad máxima es la del testador, la que los da, pero si él no nos dice cómo quiere repartir sus bienes, tenemos que actuar. Pero si el testador dice, yo quiero que sea heredero universal, mis hijos, o que sean legatarios, los legatarios, que a veces lo habéis oído, lo de los legados, sobre todo en las películas americanas, cuando hablan, le ha hecho un legado de cosa particular a una persona, pues es, por ejemplo, yo quiero que mi hijo se herede el coche. Entonces lo que le eximo es de pagar deudas de la herencia y recibe una cosa en concreto. Eso es un legado. Y el heredero, sin embargo, recibe cargas, obligaciones y derechos. Recibe todo. Porque luego ya veremos que tenemos que tener cuidado al momento de aceptar. Porque igual hay más deudas que... hay diferentes personas que intervienen en la partición. Que hemos dicho que es el testador, los herederos, el albacea, que a veces también lo habréis oído. Este es albacea. El albacea es el que está obligado al cumplimiento de lo que ha dicho el testador, el que vela porque se cumpla lo que ha dicho el testador. Y luego está el contador partidor, que es el que inventarea todos los bienes, el que hace inventario de todos los bienes. Eso a grandes rasgos. El tema es que si no hay unanimidad entre los herederos, si no hay unanimidad para partir la herencia, no lo podemos hacer. La partición no se puede hacer nunca por mayorías. Tenemos que ir al juzgado. Por eso es mejor quedar todos bien. Entonces, no le podemos obligar a ningún heredero a permanecer en la indivisión. Porque a veces dices, a mí no me cae ahora bien aceptar la herencia. Y me vas a obligar a aceptar la herencia. Pues, pero no le podemos obligar a ninguno, si le interesa en ese momento aceptar la herencia, a que permanezca en la indivisión de la herencia. Eso lo tenemos que tener claro. Y también tenemos que tener claro lo de la aceptación. Por ejemplo, nos deja una tía un piso y está devorado, es que está devorado. Y debe la comunidad de vecinos, debe la contribución urbana,
el agua, no sé qué. Pues no podemos ir a la ligera a aceptar ese bien, porque igual tenemos más cargas que bienes. Entonces eso se llama aceptar la herencia a beneficio de inventario, es decir, que solamente responda con los bienes que he heredado, no que vaya por mi patrimonio, sino solamente con los suyos. Si llega a pagar bien y lo que sobre ya me lo quedaré, pero si no llega, que no me invada mi patrimonio. Eso es a beneficio de inventario. Cuando aceptamos la herencia tiene que ser consecuentemente lo que hacemos, porque es irrevocable, o sea, no nos podemos volver atrás. Eso también lo tenemos que tener claro. Y que no hay plazo para aceptarla. También podemos renunciar a ella, que eso suele pasar con los morosos. Cuando hay uno de los hermanos que es moroso, quiere renunciar. Dice, yo renuncio, porque así, si soy insolvente, si no van a venir a por mi herencia. Entonces, ¿qué pasa? Que los acreedores, las personas a las que le debe esta persona, pueden decir, no, tú no puedes renunciar, porque yo me voy a cobrar de ahí. Entonces se oponen y lo que sobre es lo que se llama derecho de acrecer, acrecenta a los demás herederos. En la partición también puede haber otro problema, que no hayamos contado con todos los bienes, pues podemos añadir en todo momento más bienes. Así como también podemos añadir más herederos. Tiene ahí un hijo que no sabíamos que existía, nos va a fastidiar, pero tendremos que repartir entre todos. Lo que no podemos hacer es que si le hemos dado a un heredero que no le corresponde, entonces sí que es nula la partición. Y hay 4 años para anularla. El heredero que ha aparecido, que es el de verdad, tiene 4 años para anular la partición que hemos hecho incorrectamente. Pero si se pasan los 4 años, ya se nos ha pasado el plazo. Pero ahora viene cuando la mañana. Ahora viene Hacienda. Y ya, ahora tú has recibido, pues tienes que pagar. Contra más bienes tengas tú, más vas a pagar. Pero los navarros tenemos algo especial también aquí. ¿Dónde se recauda? ¿Cuándo se recauda en Navarra? En Navarra se recauda cuando falleces en Navarra y tienes la residencia habitual en Navarra. ¿Qué residencia habitual? Es que de los 365 días últimos hayas vivido la mayor parte en Navarra, o que en todo caso tengas la vivienda habitual en Navarra. Y si desde luego si has vivido todo el tiempo en Navarra, entonces ya no hay ninguna duda. Las personas que están en el extranjero o que están en otras comunidades autónomas, si mantienen la vecindad civil navarra, como he dicho antes, por medio de anotación marginal en el registro, también tributan en Navarra. Los que tributan en Navarra pagan un 0,8 en donación y un 0,8 en sucesiones. Está muy bien. Eso los cónyuges, hijos y descendientes. Sin embargo, los hermanos pagan más, pero hasta 7.813 euros pagan el 0,8. A partir de los 7.813 euros pagan lo que dice la tabla. Por ejemplo, yo, nuera, pagaría un 6, un 7%. Si está entre 6.000 y 12.000 euros. Si es más de 12.000 euros, sube la tabla. Y así sucesivamente. Aquí tengo las tablas, luego si queréis les echéis un vistazo. También tributan los seguros de vida, que no se van a ir de rositas. Porque si yo recibo el dinero también tributa. Tributa hasta 7.813 al 0,8. Lo demás, de acuerdo con la tabla. ¿Dónde tributa el dinero? Donde resida el beneficiario. Si el beneficiario del seguro es navarro, tributará en Navarra. Aquí hay otra matización que es, por ejemplo, cuando tú donas, que luego vienen las donaciones, cuando yo doy algo en vida, no se tributa en Navarra, se tributa donde está el bien. Por ejemplo, las parcelas de Alfaro. Si yo lo he dado en vida, tendrán que tributar de acuerdo con la hacienda de Alfaro, que es un poquito más cara que la de Navarra, para los que tengáis tierra en Alfaro. Otro tema, que hay una exención, que es el tema de las empresas familiares, que es que la lleven padres, hijos. Están por ejemplo, el Francisquito, tienen una empresa, vamos a suponer. Pues esa empresa, entre padres, hijos y cónyuge, sí que está exenta siempre que el que fallezca durante los 5 años anteriores a su fallecimiento haya dispuesto en la empresa, y que el que siga durante esos 5 años siguientes la continúe esa empresa, a no ser que malgaste los bienes, entonces no, pero si no, estarían exentos. También hay otra exención que me parece importante, que es, por ejemplo, 2 hermanos que viven juntos en una casa, yo que sé, hasta hace poco las Monteras, o un ejemplo para que estéis todos, pues vivan juntos en una casa,
Entonces, cuando fallece uno de ellos, no se le considera como hermana si están en la vivienda habitual, siempre que hayan convivido 5 años juntas y durante los 5 años siguientes esa persona sigue viviendo en esa casa y se considera la declaración de la renta como vivienda habitual. Entonces estaría en el 0,8, no en el 7 o en el 8, en eso, que es dinero, esos parámetros, dinero. También en los vehículos usados, cuando tiene más de 10 años de matrícula y yo quiero que un hijo o un hermano o alguien herede ese vehículo, pues entonces estaría exento, no pagaría absolutamente nada. También aquí hay que hacer una nota al tema de que antes, en la época de bonanza, se dejaba a los ancianos en las residencias y muy cucos los hijos hacían antes donaciones y compraventas simuladas y dejaban al señor sin ningún bien y luego la sociedad teníamos que costear a esa persona en la residencia. Ahora eso ya, esa picaresca ya se ha cogido, entonces hay 3 artículos ya añadidos en el reglamento de sucesiones para que todo lo que se haga en el año anterior, 3 años antes o 5 años antes, está ya controlado, para que la sociedad no tenga que cargar con los ancianos. Ya hemos pagado, entonces tenemos que llegar al registro de la propiedad. Y aquí lo inscribimos. El aire, que hace mucha calor. Pues que veis de calor. Ahora ya hemos pagado, ya hemos pasado por taquilla, pero hay una cosa que se me olvidaba decir, que es qué tiempo tenemos para ir a Hacienda. Tenemos 6 meses en el caso de que sea herencia y 2 meses en el caso de que sea donación. Si se nos pasan estos plazos, Hacienda nos va a castigar, nos va a poner una sanción. Pero saber que cuando se pasan 4 años, desde después de los 6 meses, ha prescrito, ya no nos puede sancionar. Entonces mucha gente, cuando hay mucho patrimonio por medio, lo que hace es, no vas en esos 6 meses, o en esos 2 meses, te guarda las escrituras o la aceptación en casa, esto es en petit comité, porque si no, no vamos todo el mundo a defraudar a Hacienda. Pero entonces cuando se pasan los 4 años y 6 meses o los 4 años y 2 meses, es cuando tú vas a Hacienda y entonces ya no tienes que pagar y vas directamente al registro de la propiedad. Que eso lo hace mucha gente, pero tenemos el riesgo de que durante ese tiempo no podemos disponer de esos bienes, porque claro, mucha gente necesita esos bienes para disponer. Si tú no lo has inscrito en el registro, en ese tiempo no puedes ni vender ni comprar, porque los actos de disposiciones, cuando tú compras, vendes y eso no lo puedes hacer, estás limitado. Y luego ya viene, cuando ya tienes en el registro inscrito los bienes, vienes al ayuntamiento y entonces es cuando te cobran la contribución. Y fíjate tú, es como los últimos y entonces cuando más protestáis, después de que habéis pagado un montón de cosas. Bueno, pues ya pagas la contribución al ayuntamiento y encima, si eres hermano, pagas plusvalía, que entonces ya le hemos rematado, entonces ya la plusvalía se paga entre hermanos, pero hijos, padres o cónyuges están exentos, esos no pagan, pero entre hermanos sí que pagan y se paga, entonces eso también a los 4 años prescribe. Y ya pasamos al último supuesto, que es las donaciones. Las donaciones son más sencillas, pero también más reacias, porque las personas mayores con las donaciones no te creas tú, que nos vamos a quedar en la calle, a eso no nos gusta nada, Entonces hay que diferenciar, donación es dar, es regalar, regalas algo, pero no puedes regalar todo, porque tú tienes que subsistir, tienes que vivir, entonces te tienes que quedar algo, porque si no sería nulo. Y hay 2 tipos de donaciones, intervivos y mortis causa, es decir, entre vivos y para cuando yo me muera. Las que están intervivos es ya, es inmediata, es pública, porque la gente ya ve que tú has dado algo. Es irrevocable, a no ser que pongas condiciones. Entre las condiciones se puede poner la reserva del usufructo. Me reservo el uso de usar y disfrutar yo mi casa. Yo te doy la nueva propiedad para que puedas coger un préstamo y rehabilitar la vivienda, pero yo sigo siendo tener el usufructo. O me reservo pues la facultad de disponer, en el caso de que yo necesite poder vender, o poder, yo que sé, alquilarla, o poder disponer de esa vivienda. O también, en el caso de que te portes mal, me pongo una cláusula de reversión y te la quito. Eso también se puede hacer.
Luego está la donación mortis causa. Entonces me vais a decir, si es para después de la muerte, ¿qué diferencia hay con el testamento? Claro, es que eso sí que no lo podemos plantear. Porque pues hay una diferencia fundamental. Que si yo hago testamento puedo disponer de bien si lo necesito. Y si hago donación mortis causa ya no puedo disponer de ese bien. Otra que también es fundamental es que el testamento es secreto. Hemos dicho que nadie se entera, nadie sabe si yo le voy a dar una cosa o no le voy a dar nada. Pero sin embargo la donación, para los bienes muebles se la puedo dar verbalmente. Yo te puedo dar un abrigo de visón y no pasa nada. Pero si te doy un bien inmueble, entonces tú me lo tienes que aceptar. Entonces tú ya estás enterado de lo que yo te voy a dar. Esa es otra. Y otra cosa buena para el que acepta el bien es que no responde de las deudas. Sin embargo, con el testamento, para poder recibir, tienes que pagar. Esas más o menos las diferencias fundamentales. ¿Y quién puede hacer la donación? Pues todos los que son dueños. ¿Y quién la puede recibir? La puede recibir hasta los niños que están sin concebir, siempre que sus padres, porque yo tengo ilusión en dárselo a un nieto que van a tener mis hijos. Pues si lo van a tener, está nasciturus, está en concebido, pues entonces el padre o la madre representa a ese nasciturus y lo puede recibir. Y yo estoy a vuestra disposición ya os he dicho que corro mucho, Bueno. Habla, Francisco. ¿Qué sistema tenemos para...? No te he entendido, perdón. Las que tenemos una hija fuera de la provincia, Sí. habla, ¿qué sistema tiene para ser eso sola? No, para Navarra ya... Tú no tienes problema porque la Navarra eres tú. Entonces, al ser tú, la ley que va a primar cuando tú dejes a tus hijas los bienes, es la tuya. Sí, por la que está fuera de la provincia, o mi suegra que tiene un hijo fuera de la provincia. Hay gente que puede tener fuera de la provincia, pero como vosotros sois los navarros, la ley que prima es la ley del testador, la ley del que da. Y luego el que está fuera de la provincia, no sabemos a veces si le va a perjudicar o le va a beneficiar. Con el tema de la declaración de la renta, a veces ellos igual prefieren declarar fiscalmente fuera de la provincia por otros temas, y entonces ellos no, tú como sigas siendo Navarra, tú vas a estar de acuerdo con los navarros. Es que nosotros si tenemos fuera, muchas veces con nuestros hijos. Tengo testamento, pero no lo encuentro. No pasa nada. El notario, cuando hace el testamento, le pone un número de protocolo. Entonces, tus herederos, cuando fallezcas, que sea muy tarde, pues entonces solicitarán el certificado en el registro de últimas voluntades, y en Madrid lo tienen registrado. El notario tal hizo testamento con el número de protocolo tal, el día tal. Y si no has hecho otro, ese es el que vale. Y entonces con eso se abre el testamento. Por eso, por esa dificultad de que las personas mayores o no encontraran el testamento o no sabían cómo lo habían hecho, se hizo ese registro que aglutina todos los testamentos. Y me dice Francisco que insista en la bondad de hacer testamento. Lo que pasa es que a veces parece que tengo comisión a hacer testamento. Yo ya lo he dicho, no sé, vosotros veréis. Bueno. Puedes quitar esto que te lo han de tirar. Nos has hablado de testamentos, de herencia, de muchas cosas muy bien por dentro de todo. Y donaciones. Pero lo que más nos puede ocurrir ahora, Sí. estando vivos, que hagamos compras o ventas. Entonces, si yo hago una venta a un señor, voy a la notaría para hacer la transmisión tal, y entonces me corresponde pagar en Hacienda el 0,8% ese también. El 6. El 6%. O En sea las que hay, compraventas es el 6. de todas las compraventas que hagamos. Es que tú lo vendes. Una venta de tu Porque, propiedad. a ver, es que cuando tú haces compraventa, estás haciendo compraventa entre padres e hijos, me estás hablando. No, no, a un particular o A un quien sea. particular es el 6, pero entre padres e hijos también a veces se hacen compraventas simuladas. ¿Por qué? Porque en la declaración de la renta, si tú, por ejemplo, en vez de donarle a mi amiga, a Lucy, la casa, se la vendes, vamos a suponer que no tengo ni idea, es un ejemplo, me has preguntado tú. Entonces,
yo digo, bueno, se la dono. Entonces, si se la donas, se paga el 0,8. Pero si se compra o se vende, se paga el 6. Pero eso tiene una ventaja de que la hija se va a desgravar en la declaración de la renta esa adquisición de vivienda, porque es una compraventa simulada, pero figura como compraventa. Pero, sin embargo, tiene el hándicap de que tiene que pagar el 6% a Hacienda. Entonces, yo no sé si compensa una cosa con la otra. Y ella desgravaría de lo que me han pagado a mí, pero yo tenía que declarar lo que ha adquirido. Eso es. O sea que, aparte de hacerle a ella un favor, para mí es un beneficio, un perjuicio. Más o menos. Algo más. Es mejor tener dudas, porque cuando no se tiene dudas es que no me he explicado bien. Mejor que tengáis dudas y así, por lo menos, ha llegado algo. La pregunta que es, no sé, ¿qué es mejor, donaciones o testamentos? O herencias. El testamento es para después de la muerte tú puedes disponer de los bienes en cualquier momento. Si tú haces una donación intervivos, se la harás ya y te sacrificas. Si la haces mortis causa, para cuando fallezcas, el donatario no va a pagar deudas, pero tú ya no vas a poder disponer de esos bienes. Entonces, eso es lo que tenéis que valorar. Otra cosa que me he olvidado. Si yo, por ejemplo, voy ahora y hago una donación de mi casa, por ejemplo, voy a poner el ejemplo, le hago una donación a mi hija. Y al año siguiente, por lo que sea, reñimos y me mandan a mí a la residencia. Ya ha habido casos de eso. ¿Ocurre el caso anterior que has dicho que se revisa hasta los 3 primeros años anteriores o 5 o no? En donación. Sí, en donación hay dos cosas. Si tú le das la casa, resérvate el usufructo. Eso es lo que tienes que reservar por ti. Si no te lo reservas, resérvate la cláusula de reversión, que es la que he dicho, que si te portas mal, que ya hay casos que me vuelva a mí la vivienda, por lo menos tener para pagar la residencia. Eso es segundo. Y tercero, si hay una reversión, ya tenemos ese tracto sucesivo de la escritura, que Hacienda lo va a ver, y entonces ahí ya no hay fraude, porque ya ha vuelto a tu... Pero si tú se la das y luego te lleva a la residencia, sí que van a hacer un seguimiento del reglamento de sucesiones. Hay un seguimiento, una conexión, como si dijésemos, entre las notarías y Hacienda, para evitar ese tipo de fraudes. No sé si te he contestado. Bueno, pues entonces nos queda más que ir a tomar el chocolate. Un aplauso. Un aplauso.